Hola, ¿cómo te va? Bueno, hoy tenemos un nuevo programa, el número 57 de Geopolítica y Trabajo. Lo tenemos a Rubén esperando ahí un ratito en el teléfono porque está en España, y lo tenemos, como siempre, a Daniel Martín, encargado de toda la parte técnica, y Alejandra Piaggi, encargada de toda la parte gerencial y administrativa. Bueno, hoy vamos a tratar dos temas. Vamos a tratar hoy. Primero, las elecciones en Chile. Para eso vamos a hablar con Rubén, a intercambiar un poco opiniones y los resultados de lo que pasó en Chile el domingo pasado. Y después ya lo liberamos a Rubén y vamos a hablar del acuerdo entre Argentina y Estados Unidos, el acuerdo marco. Vamos a analizarlo un poco a ver qué pasó ahí. Así que, bueno, Rubén, ¿estás por ahí? Acá estoy, ¿cómo va? ¿Cómo te va, Rubén? ¿Qué decís? Bien, ¿Frío? bien, acá andamos. ¿Frío? Con frío, mucho frío, y ya mañana volviendo para Argentina. Bueno, Sí. lo vamos a ver mañana entonces. Bueno, no, sí. Me parece que era interesante, habíamos hablado, de analizar un poco, por lo menos someramente, qué es lo que está pasando en Chile con el tema de las elecciones, ¿no es cierto? Sí, bueno, me parece o da la sensación de que, no tanto la sensación, sino por las informaciones previas, incluso del movimiento sindical chileno, de que era muy probable que ganara la primera vuelta Jara y la segunda vuelta con grandes probabilidades de que gane Kast. Sí, señor. Esto es una cosa que se venía conversando y se venía viendo, y me parece que ahí tenemos un cuadrito de cómo salieron las elecciones. Bueno, así que bueno, en última instancia la dispersión de la derecha en general, no son todos iguales, pero en general colabora para que la segunda vuelta empuje la candidatura de Kast, ¿no? Sí, señor. Digamos, sí, ahí el resultado muy ahí el único dudoso es Parisi, pero Parisi en la última elección votó a la derecha. Y ahora dijo que iba a votar a la derecha. Claro, bueno. Anunció ayer que votaba a Kast. Es decir, que las posibilidades de que gane el oficialismo son poco menos que nulas, casi nulas. Sí, ahora está Jara tratando de diferenciarse más del gobierno de Boric. Está teniendo una segunda campaña un poco más agresiva en general, obviamente, con respecto a Boric. Pero lo que pasa es que también el gobierno, ya desde el rechazo al tema de la reforma constitucional, ya dejó al gobierno medio, no digo herido, pero más debilitado, ¿no? Porque había sido una promesa electoral de Boric que no pudo cumplir. Ahí los tres partidos de derecha sumados, sin Parisi, que salió tercero, los tres partidos de derecha sumados dan 50%, 51%. Es decir, que aunque ni un solo votante de Parisi votara por Kast, la posibilidad de que gane Jara son remotísimas, muy remotas. La vez pasada, si vos te acordás, el Partido Demócrata Cristiano había sacado como 10%, y Omaini o Miani había sacado otro 10%, entonces en esta oportunidad no sacaron nada. Solamente hay votos importantes de la derecha o de este señor Parisi que está ahí, y que ya dijo que va a votar a Kast. Es decir, que es probable que superen el 60%. Sí. Así que bueno, tendremos un vecino con otra vez con gobierno de derecha. Bueno, no es Milei. ¿Quién Kast, es? ¿Quién es Kast? ¿Quién es? Mira, Kast es un tipo que digamos, es una suerte de outsider de la política. Me parece que se parece más a Piñera que a Milei. Ajá. Teniendo en cuenta que hay un candidato que se llama Kaiser, que si lo debes ver ahí, sí, ese sí es el símil Milei en Chile. Ese es el candidato de la extrema derecha, propiamente dicha, ¿no? Sí. Este es de derecha, sin lugar a dudas, es un tipo de derecha, tal vez un poquito más a la derecha que Piñera, pero bueno, es otra vez un ciclo, se viene otra vez un ciclo complicado para Chile, ¿no? Bueno, también toda esta realidad de los últimos años de Chile ha sido también muy complicada, ¿no? Sí. Desde el punto de vista de la gobernabilidad, desde el punto de vista de
de la gran movilización social que ha habido estos últimos años en Chile, lo de la Constitución, es decir, viene sacudida, golpeadita, sacudida, ¿no? Y bueno, y seguirá ahora más sacudida todavía, me gustaría que no, pero dependerá de la vocación de diálogo de este cast, de la vocación de diálogo de la izquierda, y de ver cómo se gobierna o se gobierna sin hacerle demasiado daño a la realidad económica de Chile, que por otra parte es una realidad económica que la propia Concertación, desde que le ganó el pinochetismo, desde el punto de vista económico, fundamentalmente macroeconómico, no ha variado en demasía respecto a algunos planteos económicos de la derecha, digamos, ¿no? Del centro derecha. Gran parte de la posibilidad de la gobernabilidad que tuvo el gobierno de la Concertación desde que cayó Pinochet hasta hoy, inclusive, ha tenido desde el punto de vista económico y macroeconómico, digamos, un manejo, no podríamos decir que de gran cambio. Me explico lo que quiero decir. Sí, hay ¿no? un tema geopolítico muy importante de Kast, sí, porque Kast adhiere a las ideas de Jorge Guzmán, y Jorge Guzmán adhiere a una política de conflicto territorial con Argentina, y Kast también adhiere a una política de conflicto territorial sobre Argentina. Kast dice que Roca le robó a Chile la Patagonia, y que hay que tener una política de expansión hacia el Atlántico y hacia la Antártida, así que es altamente probable de que, y teniendo en cuenta también el perfil de Milei, que no es muy nacionalista, más bien nada nacionalista, y bastante despreocupado de las cuestiones del Estado y de las fronteras, ahí creo que va a haber una cuestión de alto conflicto territorial con Chile, ¿eh? Totalmente, totalmente. Además hay un alineamiento histórico incluso durante el gobierno de la Concertación con Estados Unidos. A ver, ¿de quién? Chile firmó... De Chile, claro. A Kast hay que ubicarlo en un contexto histórico de Chile. Es decir, va a haber cierta continuidad en algunos temas, no es que va a haber una ruptura en muchas cosas, va a haber más bien algunos, no socialmente probablemente, no laboralmente. Por ejemplo, el Congreso acaba de sancionar la reducción de la jornada de trabajo, por ejemplo, con el compromiso de las cámaras empresariales. Es una ley medio lavada, tiene algunos presupuestos y requisitos complejos, pero bueno, es una ley de reducción de la jornada. Ahora, no te olvides que Chile tiene un acuerdo comercial, un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Sí. Que nosotros siempre desde el movimiento sindical de América Latina, hablando incluso con el sindicalismo chileno, le hemos planteado de que ese es un camino muy complejo. Camino que por otra parte, te diría, Pepe, también el cambio de matriz económica hacia el sudeste asiático lo beneficia a Chile y a todos los que firmaron en última instancia el Acuerdo del Pacífico, por ejemplo. Sí, hay que ver si Chile rompe con China, porque Chile tiene si bien Chile tiene una relación con Estados Unidos cercana, también tiene una relación muy cercana con China. No nos olvidemos que China apoyó a Pinochet. Es decir, hay que ver, yo no creo bueno, hay que ver, obviamente que Trump va a presionar para que China también rompa o limite su comercio para que Chile rompa su comercio con China. Pero hay que ver esa triangulación ahí, cómo lo va a manejar Estados Unidos, ¿no? Sí, yo creo que hay una facilidad mayor para Chile de congeniar con Estados Unidos que con otros, ¿no? Digamos, pero bueno, habrá que ver, como decís vos. Y porque ellos le venden el cobre a China, y a Estados Unidos no se lo pueden vender. Que ellos le venden el cobre a China. Entonces, si suspendieran sus ventas de cobre a China, entraría en una crisis económica fenomenal, como la Argentina también. Sí, porque la economía chilena no es diversificada como la nuestra. No. La nuestra es más diversificada que la de Chile, obviamente, y el cobre juega un rol fundamental. Claro, ¿no? Así que... Digamos, incluso para el sostenimiento del Estado, es decir, Pinochet no pudo privatizar el cobre, así que... Claro, digamos, yo creo que lo que Trump le va a pedir a Chile es limitación de sus relaciones comerciales con China.
es lo que está haciendo con Argentina también. Hay que ver si... pero ya te digo, Kast es más nacionalista. Kast se define como un nacionalista. Se define verbalmente. Yo soy nacionalista. Chile primero sería. Y en cambio, Milei no. Milei no se define como nacionalista. No es nacionalista. No es ni siquiera que ve en el Estado. Para Milei nacionalismo es marxismo, es comunismo, Milei tiene esa posición, ¿no? Hay un dato interesante, Pepe, que no lo hablamos, de la última semana, que tiene que ver, por ahí no tiene que ver directamente, pero tiene que ver con América Latina, que es el triunfo popular del referéndum en Ecuador. Sí. Un dato muy importante, ¿no? Sí, comentalo un poco. Mira, ahí obviamente, en esa parte, como siempre, en esa parte más andina de América, Estados Unidos, muy interesado, a pesar de que ahora está tal vez más interesado en el Cono Sur, pero muy interesado en la instalación de bases, ¿no? Por el tema Colombia, por el tema Venezuela. Y claro, y bueno, entonces Noboa se jugó a un referéndum popular y perdió. Quiere decir que la mayoría del pueblo ecuatoriano votó en contra de la instalación de bases norteamericanas en Ecuador. No me parece un dato menor, no me parece un dato menor. Importante, ¿no? Habrá que ver eso cómo evoluciona, qué va a hacer Noboa, etcétera, etcétera, pero en todos los medios ha aparecido esta elección como una sorpresa porque se pensaba que si largaba un referéndum, en términos generales uno piensa que lo ganaría, ¿no? Pero bueno, no lo ganó y triunfó la visión popular de no instalación de bases en Ecuador. Me parece un dato importante en la actual realidad de América Latina. Esta cosa indefinida. Y el otro, sí, claro. El otro tema es bueno, lo que vos planteás del acuerdo de libre comercio acá, ¿no? Digamos, Sí, ahora lo vamos a analizar en detalle el tema. Pero no, yo lo que te quería decir, perdóname que te interrumpa, si querés como una suerte de introducción. Hay que aclararle a la audiencia que la diferencia entre comercio libre comercio y comercio justo. Es decir, la diferencia que existe entre un acuerdo de libre comercio de características bilaterales o plurilaterales y un acuerdo de integración, que son dos cosas distintas, ¿no? El movimiento sindical históricamente se ha manifestado a favor de los acuerdos de integración, porque son más abarcativos, abarcan temas vinculados a lo laboral, a lo cultural, a lo educativo, a lo social, además de, obviamente, lo económico y comercial. Este tipo de acuerdos que se pretenden firmar generalmente son acuerdos muy nocivos porque son entre dos países que tienen asimetrías totales en materia económica y diferencias de poder y diferencias en la calidad de la relación. Una cosa es que vos hagas un acuerdo de libre comercio con un país con el que tenés complementariedad económica y otra cosa es que hagas un acuerdo de comercio con un país con el cual competís y además tiene 100 veces más poder que vos. Generalmente esos acuerdos de libre comercio terminan siendo negativos para el país más débil. En Colombia, el acuerdo de libre comercio de Colombia con Estados Unidos terminó rompiendo y haciendo bolsa toda la pequeña y mediana empresa vinculada al algodón, al café, a la leche. Es decir, yo eso lo viví de cerca porque en esa época, Pepe, vos te acordarás, yo era presidente de Uniamérica y iba mucho a Colombia y tuvimos reuniones por el tema del acuerdo y nosotros manifestamos que eso iba a ir mal y terminó mal. Terminó mal. Este no sería un acuerdo de libre comercio el que están pergeñando, sino porque no hay una política de Estados Unidos de ceder a los aranceles, al contrario, los ratifican. Sería más bien libre comercio para Argentina, digamos, de que Argentina le permita a Estados Unidos importar lo que quiera, pero no que Argentina puede importar lo que quiera a Estados Unidos o exportar lo que quiera a Estados Unidos. Exportar a Estados Unidos. Sí, y tiene algunas cláusulas un poco oscuras que me parece que a lo que apuntan es a que Argentina levante su industria, su producción industrial y empiece a importar todo a Estados Unidos y no lo importe del Asia. Creo que, porque habla de trato preferencial
dice la Argentina, no Estados Unidos, la Argentina tiene que tener un trato preferencial para las exportaciones, para lo que importemos de Estados Unidos. Es decir, que no le podemos... Y lo que exportemos. No, lo que exportemos... Ellos se van a cuidar de que las exportaciones nuestras no compliquen el mercado interno norteamericano. Pero que lo que exportemos no habla de preferencia. El trato preferencial, el texto es solamente para las importaciones norteamericanas. Es decir, que no lo podemos importar ni de Brasil, ni de México, ni de África, ni de China, ni de Japón, ni de Europa. Hay que importar todo desde Estados Unidos. Es decir, que no es un acuerdo de libre comercio, en realidad, porque un acuerdo de libre comercio no tiene cláusula de preferencia. Es libre. Y así que todavía está por ver. Tampoco es un acuerdo, ¿no? Es un marco para elaborar un acuerdo. Sí, es un acuerdo. Y ahí también está el tema que me parece que genera una suerte de contradicción, el pedido de Estados Unidos de que exista un marco laboral en el acuerdo de un piso de protección, con lo cual... al mismo tiempo en el que se está debatiendo en Argentina la reforma laboral que va a bajar los pisos de protección de los trabajadores en general, ¿no? O sea, es una cosa contradictoria. Me preguntaba hoy un economista, amigo, decía, ¿cómo ves el tema de las cláusulas laborales que pide Estados Unidos? Yo dije, mira, la experiencia que tenemos con Chile, con Colombia, con Panamá son negativas. Porque en realidad de lo que se trata es de que el país que negocia con Estados Unidos cumpla con su normativa laboral. Mínimo cumpla con su normativa laboral. Cuando vos estás exigiéndole al país con el que firmás la presencia de un piso, etcétera, etcétera, Estados Unidos no lo hace porque es prolaboral. Estados Unidos lo hace porque quiere evitar el dumping social que le hacen los países que tienen protecciones laborales más que las que hay en Estados Unidos. Esta es la realidad. Sí, hay una referencia al trabajo forzado en esa cláusula, que es muy breve esa cláusula. Y eso debe tener que ver con China, ¿no? Con China y con los países asiáticos. Es decir, darle una coartada a la Argentina para no importar más desde China. Es decir, en gran medida da la sensación no de que es un acuerdo de libre comercio, sino que es más bien un acuerdo de cierre comercial de América, que América quede como mercado interno de Estados Unidos. Sí, correcto, exactamente. Así que bueno, algo muy parecido al Tratado Roca-Runciman, muy parecido. El Tratado Roca-Runciman, la exclusividad con Inglaterra. Sí, la exclusividad. Es un tratado de exclusividad más que de libre comercio. Sí. Bueno, estamos en un momento tenso, complicado. Hoy hubo reunión, o ayer hubo reunión del Partido Justicialista para elaborar propuestas, no sabemos bien qué tipo de propuestas, está todo muy fragmentado, todo muy complicado, y me parece que ya los 3 secretarios generales de la CGT se están moviendo en consonancia con esta realidad, ¿no? Se están yendo ya a ver los bloques parlamentarios y hablando con los gobernadores, etcétera, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Sí, todos los días todos los días el gobierno dice una cosa distinta para confundir. Para que no haya debate. Además, sí, exactamente. Bueno, amigo. Bueno, nos vemos entonces, Rubén, que tengas buen viaje. El miércoles que viene te suplanto en el programa, ¿okay? Sí, señor. Un abrazo. Abrazo a todos por ahí y a vos especialmente. Chao, Rubén. Un abrazo grande. Buen viaje. Chao. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer ahora es precisamente eso, analizar un poco en detalle este famoso acuerdo entre Argentina y Estados Unidos, con el que hablamos recién de Rubén. Y acá hay un tema importante. Lo primero de todo este es un acuerdo que el gobierno argentino no difundió. Lo difundió el gobierno norteamericano. Eso es una cosa sumamente rara, porque poneme la número 3, creo que es, Daniel, la foto número 3, la imagen número 3. Fíjense, ese es la tapa, la página de la Casa Blanca, en la que anuncia, en inglés, obviamente, porque solamente está publicado en inglés, que anuncia el acuerdo, digamos, declaración conjunta de un acuerdo entre Estados Unidos y Argentina para hacer un acuerdo
comercio recíproco y inversión. Eso dice ese texto. Y ahí Estados Unidos, en la Casa Blanca, publica esta declaración conjunta, que aparentemente fue firmada por Argentina y Estados Unidos, pero no se aclara, es una declaración conjunta, y explica qué sería este acuerdo marco para un acuerdo. Es decir, lo primero que todo es, esto no lo publica el gobierno argentino, lo publica el gobierno norteamericano. Eso es raro. Habitualmente, cuando hay un acuerdo, ambos gobiernos, cada uno en su idioma, publica el acuerdo o la declaración conjunta en este caso, que es una declaración conjunta. El gobierno argentino publicó, poneme la siguiente, Daniel, por favor. El gobierno argentino sí publicó, no oficialmente, sino en X, eso que ustedes ven ahí, el comunicado, en donde dice que firmaron un acuerdo con Estados Unidos, que es un acuerdo, dicen cosas como, por ejemplo, establece vínculos económicos bilaterales y promueve el comercio, es decir, no habla de que va a haber un acuerdo en el futuro, sino que lo da como el acuerdo mismo y dice que lo hace para que Argentina ajuste su economía a la nueva política de aranceles establecida por Trump y los Estados Unidos. Eso es lo que dice el comunicado argentino. No dicen qué consiste la declaración conjunta, dice que está muy bueno, que es histórico, pero no dice, quien anuncia, el anunciante, es Estados Unidos. Como si la Argentina fuera una dependencia de Estados Unidos, como ya está anunciado, y no fuera necesario que los dos países que acuerdan lo anuncien. Es como si fuera un empleado, alguien de menor condición, y lo anuncia el que está a cargo de la situación. Esta es la primera observación, una observación rarísima en términos diplomáticos, porque en términos diplomáticos las naciones son iguales y cada una anuncia, cada una tiene su presidente, cada una tiene su ministro de Relaciones Exteriores y los presidentes de ambos países son iguales y los ministros son iguales y anuncia cada uno lo suyo. Así que esta es la primera cosa realmente indicativa de algo diferente acá. El acuerdo menciona 11 temas, mejor dicho, no el acuerdo, la declaración conjunta, es una declaración conjunta que establece un marco para que en un futuro se haga un acuerdo comercial y un acuerdo de inversiones. El acuerdo menciona 11 puntos y yo lo quiero analizar con vos para que veas que es muy impresionante, hay que verlo. Yo sé que es medio pesado ver los textos, no vamos a leer los textos, pero mirá qué impresionante la forma en que está elaborado este supuesto acuerdo de obligaciones mutuas, o recíproco, usa la palabra recíproco, pasa que no es nada recíproco. Poneme la siguiente, por favor, Daniel. Esto es copia textual de lo que Estados Unidos dice que va a ser este acuerdo. Y vos fíjate qué dice. En este primer párrafo dice, Argentina otorgará acceso preferencial a las mercancías estadounidenses. No dice lo mismo para Estados Unidos. Argentina le va a dar acceso preferencial a productos de medicamentos, técnicos, químicos, maquinaria, tecnología de la información, dispositivos médicos, prácticamente toda la industria, vehículos. Es decir, la Argentina se compromete a preferentemente importar de Estados Unidos. No importa que los precios sean peores, no importa que la calidad sea peor, no importa que Brasil, México, Nigeria, Alemania, Irlanda, China, Japón, no importa que haya otros países que produzcan mejor y a mejor precio. No, es preferente. Nosotros importamos preferentemente, es decir, nos volvemos mercado interno de Estados Unidos, siendo que Argentina tiene una industria muy importante. Es decir, en gran medida está planteando que va a desarmar toda o gran parte de su industria para volverse un país parecido a Centroamérica y importar los productos industrializados de Estados Unidos. Y lo único que dice en forma recíproca de Estados Unidos, eso que está señalado en rojo ahí abajo, que dice Estados Unidos eliminará aranceles recíprocos sobre ciertos recursos naturales
o disponibles, no disponibles, recursos naturales no disponibles y artículos no patentados de uso farmacéutico. Eso es lo único que se compromete Estados Unidos. A eliminar aranceles, no eliminar aranceles, los aranceles siguen para nosotros, pero en recursos naturales que Estados Unidos no disponga, ahí sí nos los va a importar libremente. Y en artículos no patentados también, es decir, prácticamente nada. Todo lo que estamos hablando obviamente se está refiriendo al litio, se está refiriendo a las tierras raras, se está refiriendo a eso que Argentina tiene y Estados Unidos no tiene. Y ahí entonces sí nos va a bajar los aranceles. Para todo lo demás, los aranceles, la política de aranceles siguen. Por eso hablamos con Rubén recién. Esto no es un tratado de libre comercio. Esto es un tratado donde Argentina se libera todo y abre las puertas a los productos norteamericanos y Estados Unidos toma a Argentina lo que le conviene y lo que no le conviene sigue siendo política arancelaria. Y ahí está la soja, y ahí están los medicamentos, y ahí están los limones, y ahí está la miel, y todas esas cosas que Estados Unidos no quiere que Argentina compita con sus propias mercancías. Poneme lo siguiente, Daniel, por favor. Este es el primer punto, es el más importante. El segundo punto, no sé si se ve ahí, pero yo lo voy a leer, es básicamente lo mismo. Eliminación de barreras arancelarias, Argentina se ha comprometido. Punto 3. Normas y evaluación de conformidad. Argentina permitirá, Argentina aceptará. Propiedad intelectual. Argentina ha emprendido, Argentina se ha comprometido. Ese es el texto, así es el texto, una y otra vez de todas las declaraciones. Poneme la siguiente, Daniel. Sigue con el punto 5. ¿Qué dice el punto 5? Dice, Argentina ha abierto, Argentina se ha comprometido a permitir, Argentina simplificará. En trabajo, Argentina ha reafirmado, Argentina adoptará e implementará. No Estados Unidos, Argentina. Medio ambiente, Argentina se ha comprometido a adoptar. Punto 9, alineación en materia de seguridad económica. Argentina intensificará la cooperación con Estados Unidos. Siempre es Argentina la que hará. Siempre es Argentina la que se compromete. Y poneme el último, Daniel. Y los últimos 3 es lo mismo, sigue bastante parecido, fíjate. Dice, en materia de soja, dice que Argentina se compromete a estabilizar el comercio mundial de soja. A ver qué quiere decir esto. Porque Estados Unidos compite con Argentina en materia de soja y la soja es el principal producto de exportación argentino que va a China. Y hay un gran interés, obviamente, de Estados Unidos en limitar los negocios de China. En la número 10 dice, Argentina se ha comprometido otra vez a no negociar con empresas estatales, a no importar cosas que tengan subvenciones. Los productos estadounidenses, los productos de tecnología estadounidense tienen altísimas subvenciones del Estado, pero acá no está hablando de eso, acá está hablando nuevamente de China y en general de los BRICS. Y finalmente, comercio digital, Argentina se ha comprometido a facilitar, siempre es Argentina la que se compromete, siempre es Argentina la que liberaliza, siempre es Argentina la que restringe. Estados Unidos no. Estados Unidos no se compromete a nada en este convenio. Quiere decir que ya de por sí, yo soy abogado, nunca le permitiría a un cliente mío firmar algo en donde solo tiene obligaciones él y la otra parte derechos, nunca. Un contrato, un acuerdo, tendría que tener obligaciones y derechos recíprocos, cosas que me convengan a mí, cosas que le convengan a la otra parte. Acá no hay eso, acá hay cosas que le convienen a la otra parte. Y nada más, que nosotros damos. La otra parte no se compromete a darnos nada a nosotros. Eso ya de por sí es raro y difícil de tener en cuenta como algo positivo. Este tipo de convenio en donde Argentina establece que Estados Unidos va a ser preferencial, por supuesto que se aparta de todas las reglas de comercio internacional que vienen, yo te diría que desde el siglo XVIII, porque desde el siglo XVIII, si bien eso se consolida después de la Segunda Guerra Mundial, está la idea de la famosa nación favorecida. Lo que siempre se reclamó es que no hubiera una nación favorecida, que uno contratara y comprara
lo que tiene precio más barato, lo que tiene mejor calidad, pero que no haya una obligación de comprarle a cierto país. Esta cosa de establecer que Estados Unidos va a ser la nación favorecida por la Argentina, extraño además, porque Estados Unidos tiene una realidad económica 1000 veces más importante que la Argentina. Por lo tanto, lo lógico sería que Estados Unidos, si quiere promover a la Argentina, como dice que quiere financiarlo a Milei, que no tenga tantos problemas, que le va a dar dinero, es decir, si quisiera favorecer a la Argentina, tendría que, en alguna de esas obligaciones, decir, Estados Unidos favorecerá, Estados Unidos considera favorecida a la Argentina. Nada de eso está acá. Eso va a romper reglas, eso va a traer ciertos problemas en el Mercosur. El Mercosur es una alianza de países en donde no se puede establecer que hay un país más favorecido que el Mercosur por afuera. Va a traer problemas con otros países que van a reclamar también el trato más favorable para sí mismos. China, India, Vietnam, Japón, Corea, Europa. Van a reclamar que nosotros también queremos ser favorecidos por la Argentina, porque obligatoriamente nosotros tenemos firmados contratos mundiales en donde no podemos favorecer a un país. Así que habrá que ver. Vuelvo a repetir, esto no es un acuerdo, esto fue una declaración conjunta sobre ciertos lineamientos generales para hacer un acuerdo en el futuro, que dicen que lo van a hacer lo más rápido posible, pero en el futuro, y ese acuerdo tiene que ser, obviamente, primero firmado por el Poder Ejecutivo y después ratificado por el Congreso. Es decir, falta. Hay un tema también extraño acá, que es que el gobierno no ha mencionado el Congreso, como si estuviera pergeñando alguna forma de evitar que el Congreso ratifique este tratado. El tratado que se firmaría. Pero bueno, como pueden ver, todo muy oscuro, todo muy poco claro. Está difundido por Estados Unidos, pero no por el gobierno argentino. Como muchas de las cosas de este gobierno, como pasó incluso con todo lo que pasó con el oro que se sacó del país, que no se sabe dónde está, como pasó con los acuerdos que hubo con Estados Unidos, por el cual Estados Unidos se hizo cargo de la moneda argentina y del dólar en Argentina y emite para que el dólar no suba. Todas esas cosas son muy raras, no están los papeles, no se puede ver qué es lo que firmaron o qué es lo que se comprometieron o a cambio de qué. Así que esto sigue esa línea, un poco de diplomacia secreta o diplomacia opaca, para que no se entienda bien. Obviamente cuando es opaco es que no se puede estudiar, y cuando no se puede estudiar no se entiende exactamente bien a qué se está comprometiendo cada parte. Hay un informe del CEPA, que es el Centro de Estudios, del Centro de Economía Política Argentino, creo que se llama. Es un centro muy interesante que está haciendo muy buenos estudios de economistas de la Universidad de Rosario y de la Universidad de Buenos Aires. Hay un estudio del CEPA que profundiza esta declaración conjunta y llega a algunas cosas que son más que interesantes, algunas conclusiones que son más que interesantes. La primera es señalar que la Argentina y Estados Unidos son países competidores. En este convenio no pareciera estar presente esa situación de competencia. ¿Por qué compiten Argentina y Estados Unidos? Porque los dos son productores de soja principalmente y de granos en general, y Estados Unidos tiene subsidios enormes a los granos y Argentina exactamente al revés. Estados Unidos está interesado mucho en que Argentina le imponga retenciones al campo, es decir, no que le ponga subsidios al campo, sino que le ponga retenciones, lo haga más costoso el campo argentino, porque de esa manera Estados Unidos y su campo ultra subsidiado por Estados Unidos tiene más posibilidades competitivas. Entonces, este es un dato fundamental, porque la principal relación comercial que hay con Estados Unidos es el campo. Y no hay demasiada
no está demasiado claro qué es lo que están acordando Estados Unidos y Argentina en materia de campo, que debiera ser el acuerdo número 1. Obviamente que esto no es casual, ni yo soy ingenuo, ni nadie es ingenuo. Esto es intencional, porque si Estados Unidos está haciendo un acuerdo que lo difunden ellos y que no lo difunde la Argentina, que está solo difundido en inglés y que solamente tiene obligaciones para lo argentino, está claro que acá no solo no hay ninguna cláusula favorable al campo argentino, sino que más bien es casi seguro que acá hay varias cláusulas ocultas o no claras de castigo al campo argentino. Entre otras cosas porque el campo argentino le vende a China. El campo argentino le vende a China y a la India, son países de los BRICS, y eso a Estados Unidos no le cae bien. Así que es muy probable que los condicionamientos que deriven de estos acuerdos, de estas conversaciones que está habiendo entre Estados Unidos y Argentina, deriven también en un gran perjuicio al campo argentino, cosa que ya se ha notado con la reposición de los aranceles que obligó a Estados Unidos a cambio de darnos los dólares, ¿no? Esto no fue muy visto. Argentina liberó aranceles durante 3 días y Estados Unidos le obligó a la Argentina a reponer esos aranceles inmediatamente. Estoy hablando del mes hace un mes, no estoy hablando de años atrás. El gobierno de Milei había prometido eliminar eliminar las retenciones, y Estados Unidos obligó al gobierno de Milei a no levantar las retenciones. Así que esto ya se ve, este es uno de los primeros temas. Segundo tema, Argentina y Estados Unidos tienen una enorme diferencia de productividad, enorme diferencia de productividad. Esto es público, ¿no? No lo tengo que explicar yo. No creo que haya nadie en el mundo que piense que la Argentina y Estados Unidos son productividades similares. Entonces, hay que hacer estudios de productividad acá. Un acuerdo que sea beneficioso para la Argentina tiene que tener estudios y acuerdos que tengan que ver con la productividad, transferencias de tecnología, tiempos para que las empresas argentinas se adapten, se modernicen, subsidios, infraestructuras. Acá tiene que haber un acuerdo para acercar y no para ampliar, porque si esto es un acuerdo para que la Argentina sea menos productiva aún más que Estados Unidos, ¿ese qué tipo de acuerdo es? Obviamente la idea es acercar y no ampliar, porque si es ampliar lo que hay es un tratado abusivo. Ok, no hay eso. No solo no hay cláusulas ni nada que se refiera a las diferencias de productividad, ni a transferencias de tecnología, ni a infraestructuras, ni nada que pueda llevar a mejorar, acercar la productividad de ambos países, sino que no hay estudios. Esto se hizo de la noche a la mañana, nadie sabe quién lo hizo, ni cómo lo hizo, ni sobre qué estudios, ni sobre qué cuadros, ni sobre qué análisis. Es decir, se hizo algo que alguien dictó, probablemente la persona, el país que lo difundió. Tampoco hay consultas políticas ni consultas económicas. Tampoco hay consultas con países socios. Nosotros no tenemos solo relaciones comerciales con Estados Unidos, tenemos relaciones comerciales con muchos países. En primer lugar, con Brasil y con China. No hay consultas de ningún tipo. Se refiere, el artículo se refiere a las ramas industriales más importantes que tiene la Argentina, que son automóviles, medicamentos, químicas. Esto va a tener un impacto nefasto en la industria argentina. Fíjense que el mismo día Estados Unidos publicitó otros 3 acuerdos que hubo simultáneamente. Un acuerdo con El Salvador, otro acuerdo con Ecuador y otro acuerdo con Guatemala. Idénticos, son idénticos a los que hizo con Argentina, idénticos. Bien, ni Ecuador, ni El Salvador, ni Guatemala tienen industrias. Hicimos un acuerdo de países idéntico a los países sin industria. Claro, esos países importan todo de Estados Unidos, además están al lado de Estados Unidos. Importan todo de Estados Unidos. No es lo ideal tampoco para ningún país quedar atrapado preferentemente dentro
de un país que te vende todo. No es bueno. Lo bueno es diversificar. Esto es obvio. Esto es más que obvio. Cuando vos no diversificás, importás todo de un solo país, dependés de ese país. Se llama dependencia. Es una de las razones por las que Europa quiere diversificar su comercio y no depender todo de China o no depender de petróleo ruso. Hoy se habla mucho de la dependencia. Bueno, Estados Unidos, el mismo día, firmó 4 convenios. 3 con países de Centroamérica o de Sudamérica, Ecuador es de Sudamérica, sin industria, y 1 con Argentina, que tiene una de las industrias más importantes de América, de Sudamérica. Y se refiere a esas industrias que nosotros vamos a importar preferentemente de Estados Unidos. ¡Wow! ¡Wow! Si eso no es anticipar la muerte de la industria argentina y convertirnos en El Salvador o en Guatemala, no sé qué es. Es exactamente eso. Estamos pensando que vamos a tener la misma industria que Guatemala. Ninguna. Y por lo tanto la misma infraestructura que Guatemala, ¿eh? La misma, ¿eh? Y por lo tanto la misma composición social que Guatemala. Digo para que tengamos en cuenta. El otro elemento que señala el documento del CIPA es algo que yo traduzco como, no parece tanto un acuerdo comercial como un contrato de franquicia. Da la sensación de que el tipo de texto es vos tenés que hacer, vos tenés que hacer, vos tenés que hacer. Vamos a suponer una franquicia de hamburguesas que hace McDonald's con una empresa de Buenos Aires que tiene que hacer las hamburguesas de McDonald's. Si ustedes ven esas franquicias, ustedes ven que es McDonald's la que le dice a la empresa argentina que va a abrir los locales de McDonald's acá, cómo tienen que ser las hamburguesas, cómo tienen que vestirse los empleados, cómo tienen que ser las papas fritas, qué tipo de bebida, cola se va a utilizar, cómo se van a llamar cada una de las hamburguesas. Todo está perfectamente determinado, de tal manera que el franquiciante, el que pone la franquicia, es una especie de empleado de empresa subordinada. La empresa subordinada hace lo que le dice la empresa que es la dueña de la franquicia. Obviamente una franquicia, eso es racional, es legítimo, puede ser abusivo, muchas veces es abusivo, porque son franquicias tan famosas a nivel mundial que ni siquiera le permiten al franquiciado poner una letrita. Pero esto no es aceptable para contratos realizados entre países, porque los países, se supone que la Argentina sí debiera haber puesto en este convenio cosas que le convenían, y no puso. No hay nada que le convenga a la Argentina acá, no hay una sola palabrita, salvo alguna cosa muy genérica. Estados Unidos pensará si en algún momento puede y si todo marcha adecuadamente, es decir, no compromete a Estados Unidos. Lo deja libre a Estados Unidos. Si quiere lo hace, si quiere no lo hace. Pensado de otra manera. Si hay un gobierno en la Argentina que siga las indicaciones de Estados Unidos seguirá dándole beneficios, emitiendo dólares para que el dólar en la Argentina sea baratísimo. Pero si mañana llega a venir otro gobierno que quiere promover la industria en la Argentina o promover empleo de calidad en la Argentina, bueno, ahí como Estados Unidos no tiene ninguna obligación, no promoverá ese tipo de políticas y retirará cualquier ayuda. Total, no estaba comprometido a nada. Esto es un contrato de franquicia. Y la pregunta que uno se hace es, las consecuencias económicas. Nosotros ya estamos viviendo un periodo en la Argentina de consecuencias económicas muy negativas. En primer lugar, porque el dólar barato facilita que el dólar salga, porque facilita las importaciones y facilita hacer turismo en otros países. No facilita hacer turismo en la Argentina porque es muy caro, no facilita producir en la Argentina porque es muy caro. Ya nosotros tenemos con esta política dólar barato que hay en la Argentina, que Estados Unidos está muy interesado en mantener y por eso ha empezado a emitir dólares. Es increíble. Milei subió
al gobierno sosteniendo que los bancos centrales y la emisión de dinero es el peor de los robos, peor que son delitos de lesa humanidad, que es lo que yo voy a decir en algún momento. Y en este momento la Argentina está básicamente, la política de Milei está básicamente basada en eso, en la emisión de dólares realizada por el Banco Central de los Estados Unidos. Ya no es el Banco Central de Argentina, sino que la Argentina poco menos es una especie de sucursal del Banco Central de los Estados Unidos y de la moneda norteamericana. Eso abarata el dólar en la Argentina y hace que sea muy costoso producir en la Argentina, obviamente porque los productos argentinos se vuelven más caros en el exterior y los costos se vuelven más caros. Entonces, por ejemplo, la soja podrá estar más alta o más baja, pero todos los costos de la soja, el gasoil, la maquinaria, la mano de obra, es muy alto en dólares. Entonces las ganancias del campo también se reducen. Nosotros ya tenemos esa política económica por Milei. Da toda la sensación de que estos lineamientos que se acordaron con Estados Unidos lo que buscan es exactamente eso, latinoamericanizar definitivamente a la Argentina, volver a la Argentina un país productor de materias primas, que esas materias primas estén para disposición de Estados Unidos y aquellas materias primas o aquellas industrias que a Estados Unidos no les sirven, como el acero o como el aluminio, suspenderlo. Cerrará Luar, cerrará Techint, cerrarán las industrias alimenticias que compitan con Estados Unidos. Gravísimo, gravísimo, porque además es difícil pensar que un país en esas condiciones, con esas condiciones financieras y con esas condiciones de fomento de su diversificación económica, es difícil pensar que tenga empleo formal o empleo digno. Eso, cuando uno produce con bajo valor agregado, obviamente los salarios son más bajos. Los salarios están en relación directa con el valor agregado. La Argentina tiene una economía con cierto valor agregado. No digamos, no es Europa, no es China, no es Japón, no es Estados Unidos, pero tiene valor agregado porque tiene industria y nosotros las conocemos. Muchas de las cosas que nosotros compramos en la Argentina, industrializadas, son argentinas. Fíjense los alimentos, fíjense los medicamentos, fíjense los autos. Hay muchas cosas, lo textil está en plena desaparición, pero hay muchas cosas que se hacen en la Argentina que están hechas por Argentina y por lo tanto con incorporación de trabajo y por lo tanto sube el salario promedio de la economía. Si nosotros, todos los sectores de la economía que tienen valor agregado empiezan a desaparecer, lo que va a hacer es bajar el ingreso total de la Argentina. Todos, no solo el de los salarios, los comerciantes, los profesionales. Empezar a tener esas economías que uno tiene cuando va a un país claramente con economías más bajas que Argentina, que vos lo ves. Pensemos en África. África igual está cambiando mucho, pero pensemos en un país africano. Un país africano, o por lo menos lo que uno tiene en la imaginación, porque ya te digo, han cambiado mucho. Ves caminos de tierra, no ves semáforos, ves que los aeropuertos son muy incipientes, no ves ves que los trabajadores por ahí no tienen las condiciones de seguridad que tendrían que tener, ni que las oficinas, ni que los hoteles, sobre todo los hoteles de medio pelo, no tienen las condiciones de seguridad. Baja los niveles de seguridad, baja los niveles laborales, baja los niveles de infraestructura y vivís peor. La gente del país vive peor. Menos salud, menos educación. Así es, cuando vos tenés menos dinero, un país tiene menos dinero, obviamente gasta menos. Gastar mucho no es malo, gastás más porque tenés más. Entonces, si vos tenés menos, gastas menos. Y cuando gastas menos en salud, gastas menos en infraestructura, gastas menos en educación y en bienestar. Entonces, da la sensación de que esto es una especie de programa económico elaborado por Estados Unidos. Si lo elaboró un argentino, se olvidó de poner
nada que tenga que ver con Argentina. Acá Argentina básicamente obedece, se compromete, y Estados Unidos verá si en algún momento, y si todo sigue igual, puede ser que en algún momento haga algo. Así, casi textual, es lo que dice el convenio. Finalmente, este convenio, que está claramente en línea con la política internacional que ha anunciado Trump, que es una política de aranceles para reconformar totalmente las cadenas de producción a nivel mundial. Esto no lo digo yo, esto lo dice el gobierno argentino, que dice lo siguiente: este acuerdo nace a partir de una profunda y necesaria reconfiguración de las cadenas globales de valor impulsada por el presidente Donald Trump y por el nuevo esquema de aranceles que los Estados Unidos se encuentra definiendo. Es decir, este es un acuerdo hecho por la política de Donald Trump, para que Argentina ajuste su economía a la política arancelaria, a las nuevas cadenas de valor que imagina Estados Unidos para el mundo, en donde el mayor valor agregado va a ir a Estados Unidos. America First es el lema de él, que la industria vuelva a Estados Unidos y que los demás países paguen aranceles y subsidien a Estados Unidos. Esto nos mete en la guerra comercial. Mete a la Argentina en una guerra, no una guerra bélica, pero sí una guerra comercial, que puede derivar en una guerra bélica. Es lo que está pasando en Venezuela, es muy preocupante, porque nunca había habido la amenaza de una guerra en nuestro subcontinente. Es decir, nos mete en conflicto, desde ya que nos mete en conflicto con Brasil, desde ya nos mete en conflicto con China, desde ya, pero nos mete en conflicto con todo el Asia, porque pensar que las economías asiáticas solo son China es un grave error. Está creciendo la India, está creciendo Bangladesh, está creciendo Indonesia, Corea, Taiwán, Japón. Entonces, al reorientar la economía argentina hacia Estados Unidos y darle preferencia a Estados Unidos y no darle preferencia a ningún otro país del mundo, sobre todo a las economías emergentes que hoy son las principales socias de Argentina, Vietnam, India, China, nos está metiendo en una guerra comercial. ¿Está bien? Es verdad. Una guerra comercial no es menos dañina, tiene menos costo en vidas, pero no es menos dañina económicamente que una guerra militar. Entonces, yo creo que este es el tema más que más debe preocupar acá. Este acuerdo, hoy por hoy, solamente es un papel. Hoy por hoy, solamente es un papel. Un papel que ya sabemos que el gobierno argentino igual avanza, aun cuando no haya acuerdos con el Congreso. No le importa mucho el Congreso al gobierno argentino, pero no es un tratado, aún no es un tratado. No está hecho como tratado y no está llevado al Congreso. Así que lo que veremos, lo que hay que hacer, antes que nada, es acuerdos con Estados Unidos, por supuesto que hay que tener. Acuerdos donde Estados Unidos tenga preferencias y la Argentina no tenga ningún derecho, no, eso no hay que hacerlo. Nos vemos en otro de estos programas. Tenemos los videos colgados por ahí arriba en YouTube, velos.